Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 4.8 de la práctica, que nos dice que en el sistema esquematizado en la figura no hay rozamiento entre los bloques y el piso y la cuerda es ideal. Nos piden calcular la tensión de la cuerda y la aceleración de los bloques. Entonces, para hacer ese ejercicio, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. Vamos a representar el bloque 1 y el bloque 2, y vamos a ver las fuerzas que hay aplicadas sobre cada uno de ellos. Entonces, sobre el bloque 1 tenemos el peso 1 para abajo, la normal 1 hacia arriba, y la tensión de la cuerda hacia la derecha. Como es una cuerda ideal, la tensión en los extremos de la cuerda es la misma, entonces acá vamos a poner tensión 1, simplemente para indicar que es la fuerza que la cuerda le hace al bloque 1. Y luego cuando vayamos al bloque 2, vamos a poner tensión 2, sabiendo que en módulo esas dos fuerzas son iguales. Bueno, y luego para el bloque 2 tenemos el peso 2 hacia abajo, la normal 2 perpendicular a la superficie de contacto entre el bloque 2 y el plano, o sea, perpendicular al plano inclinado, y la tensión de la cuerda paralela al plano inclinado, y a esta tensión la vamos a llamar tensión 2, recordando lo que voy a poner acá, que en módulo la tensión 2 es igual a la tensión 1 y lo vamos a llamar simplemente T, que es la tensión de la cuerda. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Para poder escribir las ecuaciones que nos da la segunda ley de Newton, ahora necesitamos un sistema de coordenadas cartesiano. Vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesiano para cada cuerpo, poniendo el eje X en la dirección del posible movimiento de cada cuerpo. Entonces, para el cuerpo 1, vamos a utilizar el sistema de coordenadas cartesiano que estoy escribiendo aquí. Entonces el cuerpo 1 se va a mover a lo largo del eje X, eso nos va a facilitar escribir las condiciones de vínculo. Y para el cuerpo 2 vamos a elegir un sistema de coordenadas cartesiano donde el eje X sea paralelo al plano inclinado y el eje Y sea perpendicular. Nuevamente esto nos va a facilitar escribir las condiciones de vínculo para el cuerpo 2. Todas las fuerzas que están aplicadas sobre los cuerpos están sobre los ejes cartesianos, salvo el peso 2, que va a tener una componente X, que vamos a llamar peso 2 componente X, y una componente Y, que vamos a llamar peso 2 componente Y. Para hallar las componentes peso 2X y peso 2 en Y, vamos a utilizar que este ángulo que estoy marcando acá es 30 grados, lo mismo que el del plano inclinado, con lo cual, utilizando las relaciones trigonométricas seno y coseno, vamos a obtener que el peso 2 componente X va a ser igual al peso 2 por el seno de 30 grados y que el peso 2 componente Y va a ser igual al peso 2 por el coseno de 30 grados.
siempre y cuando tengamos un plano inclinado y elijamos el eje X en la dirección paralela al plano inclinado, las componentes del peso las vamos a poder calcular con esas expresiones. El peso componente X de cualquier cuerpo en un plano inclinado va a ser el peso por el seno del ángulo del plano inclinado, y la componente Y del peso va a ser el peso por el coseno del ángulo del plano inclinado. Bueno, teniendo eso, entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones que nos da la segunda ley de Newton. Primero para el cuerpo 1 y luego para el cuerpo 2. Para el cuerpo 1 en X, la única fuerza aplicada es la tensión 1, y como el vector tensión 1 apunta hacia la derecha en la misma dirección y sentido que el eje X, para el cuerpo 1 lo ponemos con signo positivo. Como dijimos que la tensión 1 y la tensión 2 en módulo valen lo mismo y valen T, acá ponemos en las ecuaciones de Newton directamente T igual a M1 por aceleración 1 componente X. Y en Y nos va a quedar la normal 1 positiva, porque apunta hacia arriba, o sea, en el mismo sentido que el eje Y positivo, menos el peso 1, igual a la masa 1 por la aceleración 1 componente Y. Y para el cuerpo 2, en X, nos va a quedar el peso 2 componente X, o sea, sería el peso 2 por el seno de 30 grados, menos la tensión 2, ponemos el signo menos y luego ponemos simplemente T, por lo que dijimos anteriormente, y eso tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2 en X. Y en Y nos queda que la normal 2 menos el peso 2 componente Y, que es peso 2 por el coseno de 30, eso tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2 componente Y. Como habíamos visto, ahora tenemos que escribir las condiciones de vínculo entre cada uno de los cuerpos y entre cada uno de los cuerpos y los planos sobre los que se mueve. Entonces, ¿qué nos dicen esos vínculos? Que las aceleraciones componente Y de ambos cuerpos van a ser 0, porque el movimiento de los cuerpos está limitado a moverse sobre el eje X al hallarse el cuerpo 1 sobre un plano horizontal y el cuerpo 2 sobre un plano inclinado. Con lo cual la aceleración de 1 en Y va a ser 0, lo mismo que la aceleración 2 en Y. Entonces lo podemos resumir de esta manera. Y luego los cuerpos al estar vinculados por una cuerda ideal pasando por una polea ideal, como la cuerda es inextensible, eso significa que la aceleración 1 componente X tiene que ser igual a la aceleración 2 componente X, y eso lo vamos a llamar simplemente la aceleración del sistema. Entonces, si ahora juntamos las ecuaciones de la segunda ley de Newton con los vínculos, vamos a obtener las ecuaciones que voy a escribir a continuación, que van a ser las siguientes. Para el cuerpo 1, en X nos va a quedar la tensión igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Y en Y nos va a quedar normal 1 menos peso 1 igual a 0. Y para el cuerpo 2, en X nos va a quedar el peso 2 por el seno de 30 menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración del sistema.
y en I nos va a quedar la normal 2 menos el peso 2 por el coseno de 30 igual a 0. El problema nos pide hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Si vemos, esas incógnitas están solamente en las ecuaciones de las componentes X de ambos cuerpos, con lo cual esas son las que vamos a utilizar. Para calcular la aceleración del sistema, lo que podemos hacer, algo que se hace habitualmente, que ya habíamos visto, era sumar esas dos ecuaciones término con término, porque eso siempre es útil, porque si se fijan en ambas ecuaciones tenemos la tensión con signos opuestos. Entonces, cuando sumemos el lado izquierdo de ambas igualdades, nos va a quedar T más peso 2 por el seno de 30 menos T, y del lado derecho de la igualdad nos va a quedar M1 por la aceleración del sistema más M2 por la aceleración del sistema. Las tensiones las podemos simplificar. En el segundo término podemos sacar factor común la aceleración del sistema y nos va a quedar que el peso 2 por el seno de 30 grados va a ser igual a la suma de las masas multiplicado por la aceleración del sistema. Con lo cual podemos despejar la aceleración del sistema. Yo lo escribo de esa manera para que nos quede una fórmula y luego hacemos los cálculos. Uno puede ir haciendo los cálculos a medida que va despejando o hacerlo de esta manera, da lo mismo. Pero la aceleración del sistema nos va a quedar el peso 2 por el seno del ángulo del plano inclinado, que en este caso es 30 grados, dividido la suma de las masas. Entonces, si ahora queremos obtener el valor numérico, recordamos que la masa 2 es 5 kilogramos, con lo cual el peso 2 va a ser 5 por la aceleración de la gravedad, que tomamos como 10, y nos va a quedar 50 newtons por el seno de 30, pero el seno de 30 vale 1/2, con lo cual en el numerador nos va a quedar 25, y eso lo vamos a tener que dividir por la suma de las masas, que son 10 kilogramos y 5 kilogramos, y eso nos da 15 kilogramos. En el numerador las unidades que nos quedan son newtons, en el denominador son kilogramos, recordando que los newtons son kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Los kilogramos se van a simplificar y las unidades que nos van a quedar van a ser metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si hacemos ese cálculo, nos da 5 tercios o 1,6 periódico metros sobre segundos al cuadrado. Y ese va a ser el módulo de la aceleración. En este caso lo dejamos escrito de esta manera y no lo escribimos vectorialmente, porque si no tendríamos que escribir la aceleración para el cuerpo 1 y la aceleración para el cuerpo 2, que sería cada uno en direcciones diferentes. Como ambos la llamamos la dirección X, también lo podríamos hacer, pero en este caso, para las respuestas, vamos a dejar escrito el módulo de la aceleración del sistema. Una vez que tenemos la aceleración del sistema, nos falta calcular la tensión, pero si nos fijamos en la ecuación de X para el cuerpo 1, tenemos que la tensión es la masa 1 por la aceleración del sistema. Entonces ahora, usando la ecuación en X del cuerpo 1, ¿qué nos va a quedar? Que la tensión va a ser igual a la masa 1, que era 10 kilogramos, por la aceleración del sistema, que recién la calculamos, que era 1,6
periódico o 5 tercios, metros sobre segundos al cuadrado. Kilogramos metros sobre segundos al cuadrado nos queda newton, entonces la tensión va a ser 50 tercios newtons. Podemos dejar el número en fracción o podemos hacer el cálculo y escribirlo en número decimal. 50 tercios nos da 16,6 periódicos. La forma de escribirlo no es tan importante. Nuevamente acá vamos a escribir el módulo de la tensión. Porque si volvemos otra vez a los diagramas de cuerpo libre, vamos a ver que sobre el cuerpo 1 tiene una dirección y un sentido, y sobre el cuerpo 2 tiene otra dirección y otro sentido. Con lo cual, en los problemas de dinámica, siempre que nos pidan calcular la aceleración del sistema o la fuerza-tensión, lo que nos piden es los módulos de ambos vectores. Bueno, y esos son los resultados, y con eso terminamos el ejercicio 4.8 de la práctica. Espero que les haya servido. Hasta luego.